Bienvenidos a Blue Team sin morir en el intento, el podcast donde exploramos el mundo de la seguridad de la información y ciberseguridad con un enfoque fresco. Aquí encontrarás consejos de alto nivel, entrevistas exclusivas y las investigaciones más recientes con un poco de humor, todo diseñado para que estés siempre un paso adelante de las amenazas digitales y mejores tus conocimientos profesionales. Prepárate para sumergirte en un viaje lleno de conocimiento, estrategia y expertise en la materia. El dominio antes que te hagan la maldad. En las calles digitales hay que andar bien alerta. El que no está preparado, su información se afecta. Hola a todos, ¿cómo están amigos y amigas de Blue Team sin morir en el intento, con su acrónimo BTSMI? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya 26 26 de mayo del 2025. Son las 10:06 p.m. de la noche, hora de México. Estamos a 29 grados centígrados, que son 84.2 grados Fahrenheit. Hace mucho calor, ya está de más decirlo. Prendí el ventilador, espero que no se escuche mucho de fondo. Traté de que no le pegue directo el micrófono para que no se escuche ahí el soplido. Y traigo varios comentarios que hacerles a todos ustedes. Recientemente, de hecho no lo dije, pero lo pude haber dicho en el capítulo anterior, había salido que Cetus había sido hackeado con $260 millones en pérdidas. Y salió afectado en tercera parte Sui, mi moneda de oro. Y pues Sui salió a decir que fue un error de biblioteca de matemáticas de terceros que causó las pérdidas millonarias. La red se congeló por 162 millones y está invirtiendo 10 millones para mejorar la seguridad. Y algunos usuarios plantearon preocupaciones sobre la descentralización después de que los validadores congelaron las direcciones de la billetera. Fíjate, en el hackeo que había mencionado anteriormente, el hackeo más grande de la historia de las criptomonedas, hablando de una plataforma que fue la Lazarus Group, lo había mencionado, tenían un debate si recuperar los fondos o no, porque sí se podían recuperar. Se puede hacer un rollback al último movimiento antes de la fuga de los millones de dólares y listo. Pero la moneda, te la debo ahorita, no me acuerdo, pero la moneda dijo no, yo no voy a hacer eso porque mi política es estar descentralizada. Sui se supone que también es descentralizado. ¿Qué quiere decir? Para que me entiendan, hay muchas definiciones muy a fondo, pero en resumen es que no debería de haber alguna forma de rastrear el origen, o sea, que sea más confidencial, porque en otras palabras es como si dijéramos, oye, pues si yo le mando un mensaje a alguien por WhatsApp, se supone que es un canal seguro 1 a 1 y nadie debería estar escuchando las conversaciones. Pero ahora imagínate que estás platicando con un amigo o una amiga de alguna marca y de repente te llega en WhatsApp y te llega una publicidad, entonces sospechoso, ¿no? Así como que, caray, pues se supone que no me estás interceptando la comunicación porque sabes que estoy hablando de esto. Bueno, algo así. Pero acá están con el debate de, pues, está bien, recupera los fondos y pues que los clientes, que a final de cuentas fueron también los afectados, recuperen su porcentaje de pérdida. Y la otra parte es, no, tú tuviste un fallo de seguridad, debemos de mantener la política, pase lo que pase, de descentralizado. Entonces ahí está el debate. Se hizo el rollback, se aplicó y se pudo recuperar aproximadamente, que será como el 70-60% de los fondos se recuperaron. Los demás no se recuperaron porque se fueron, volaron, se desaparecieron con los métodos que utilizan los hackers para limpiar las criptomonedas. Entonces, bueno, eso surgió después de unos minutos. La moneda Sui de nuevo volvió a bajar. De hecho, si mal no recuerdo, los primeros meses del año también habían salido noticias de que habían desviado muchos fondos de Sui. Hizo que la moneda bajara bastante. Afortunadamente ya estoy madurando un poquito más, ya estoy aprendiendo un poquito más de criptomonedas y hice un stop loss
y apliqué la venta antes de que me bajara bastante y gané unos dolaritos ahí. Entonces, excelente, ahí voy despegando poco a poquito ahí la nave. Me he estrellado mucho, pero poco a poco voy saliendo. Entonces, ahorita, de hecho, la moneda subió de nuevo, volvió a bajar. Ya estoy pensando en comprarla otra vez para que vuelva a subir y vuelva a salir una noticia de fuga de criptomonedas y vuelva a bajar y vuelva a comprar. Creo que ya se está haciendo un hábito esto, pero bueno, me agrada. Aunque tengan que esperar mucho tiempo, pero bueno. Por ese lado. Por otro lado, les debo otro capítulo, yo lo sé. Aparte de este capítulo, para esta fecha, 26 de mayo, ya debí de haber sacado el siguiente capítulo. Ya lo estoy terminando para grabarlo en estos días, también para ponerme al corriente. Y ya debimos de haber sacado el capítulo 18 también, y ya estuviera yo terminando de hacer el bosquejo para la investigación profunda de grupos de ransomware capítulo 5. Ya debería estar saliendo también ese, pero también no. Me voy a poner al corriente lo que tenga que hacer, pero me voy a poner al corriente para no deber ningún capítulo y estar al corriente. Y también, como lo dije, ya estoy planeando buscar el hábito para que podamos publicar noticias, alguna que otra investigación y demás en las redes sociales del programa, para que estés atento. También de repente estoy publicando en mi LinkedIn porque me lo están pidiendo que lo haga, y bueno, ahí lo estoy haciendo. Voy a ver si puedo etiquetar a Blue Team Simulator Intento o algo. Voy a ver ahí para sumar, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ya para entrar de lleno, vámonos al capítulo número 17. Este capítulo se va a tratar de políticas y estrategias de seguridad digital, pero nos vamos a ir en cierto orden para que tenga más sentido. El título habla de políticas primero y después estrategias, pero en el desglose del capítulo vamos a irnos al revés. Primero vamos a irnos a las estrategias de seguridad digital y después al final vamos a aterrizarlo con las políticas recomendables para este tema en particular. Así es que en el punto 1 vamos a hablar de gobernanza y liderazgo, en el punto 2 vamos a hablar de identidad y acceso, en el punto 3 protección de la infraestructura, en el 4 detección y respuesta, en el 5 resiliencia y continuidad, en el punto 6 personas y procesos, en el punto 7 tecnologías emergentes actuales y futuras, y en el capítulo 8 componentes clave de diseño de políticas. Bien, entonces para hablar acerca de las estrategias de seguridad digital y para alinearla a políticas y procedimientos, va a ser primordial, va a ser importante poder organizar la gobernanza y el liderazgo. Necesitamos, por ejemplo, un comité en la cual el comité me apruebe la política que yo voy a desplegar para la organización y que estas políticas estén alineadas a las necesidades del negocio, a los objetivos del negocio o a los marcos y regulaciones. Y tiene que inclusive haber citas de marcos y regulaciones para que pueda tener sentido la política como tal. Y en ese orden debe de existir un liderazgo ejecutivo que defina visión, objetivos y recursos para la seguridad de la información, estableciendo comités transversales y aprobando políticas corporativas. Como lo mencionaba, una de las buenas prácticas que debemos de hacer acá es formar un comité de seguridad con patrocinio de C-Levels o que esté participando los C-Levels, y también establecer KPIs, por ejemplo, reducción de riesgos críticos y revisiones trimestrales. O sea, para que exista un comité de seguridad y para que exista esta participación de C-Levels, debe de haber una entrega de informes, debe de haber una entrega de KPIs, KRIs, dependiendo del caso. Pero debe de haber algo que podamos medir para ver el avance y también para ver el nivel de cumplimiento de seguridad de la información. En ese orden, nosotros necesitamos plantear cuáles son las necesidades que nosotros buscamos para cumplir las necesidades del negocio, yéndonos de la cabeza hacia los pies, o sea, de arriba hacia abajo, desde los inversionistas hasta el usuario final, pero en ese orden. Y también
para el tema de la gestión de riesgos, que va de la mano también con la definición de políticas y también de la seguridad digital. La gestión de riesgos es un proceso continuo de identificación, análisis, puede ser cuantitativo o cualitativo, y tratamiento de amenazas a activos digitales, optimizando inversiones en controles. Una de las buenas prácticas puede ser las metodologías como FAIR o ISO 27005. Ya hemos hablado un poco de eso, un poco bastante, para que vayas a los capítulos hablando de los marcos, para que pueda hacerte más sentido esto que estoy mencionando. Pero también una de las buenas prácticas es mantener actualizada el registro de riesgos post-incidentes. Importante que tengas una bitácora de incidentes en donde tú vayas plasmando los incidentes positivos. Obviamente tiene que haber una bitácora de incidentes positivos en la cual estén ordenados la fecha en la cual se realizó el incidente, la fecha de inicio, la fecha final, detalles de cuál fue el motivo, control compensatorio, demás. Toda la información necesaria debe estar en la bitácora y también debe de estar acompañada con su formato de incidente. Cada incidente debe de tener un formato en el cual tú agregas la información detallada de lo que sucedió con métricas bien definidas y claras para que podamos ser objetivos en la información que vayamos a plasmar por ahí. Más adelante en la política vamos a hablar un poco respecto a este orden en la cual podemos llevar a cabo, y también vamos a hablar un capítulo más adelante de riesgos y de incidentes en la cual vamos a poder dar detalles respecto a esto. Bien, pasando ahora al punto número 2, hablando de la identidad y acceso, específicamente hablando de la Identity and Access Management o el IAM. Este es un conjunto de procesos, políticas y tecnologías para gestionar identidades digitales y controlar accesos basados en roles, permisos y autenticación fuerte. Una de las recomendaciones para el IAM es forzar MFA en accesos críticos y revisar privilegios periódicamente para evitar escaladas indebidas. Algo importante que acabo de mencionar es la parte del control de acceso basado en roles, o en otras palabras es el RBAC. Existen modelos en la cual tú puedes basarte para poder administrar el control de acceso para la autenticación, la autorización y la auditoría en español. Entonces acá estamos hablando específicamente de basado en roles, de la cual es el más común para las organizaciones. Y también importante que no nos fiemos en el MFA, porque el MFA no te va a salvar de ciertos ataques que hemos observado en Latinoamérica y que hemos observado en algunas organizaciones. ¿A qué me refiero? A que pueda haber un robo de cookies. Igual, para darte un poquito de contexto, las galletas o las cookies es un mecanismo con la cual tú te conectas con el servidor en la cual tú estás haciendo la comunicación, y dependiendo si es una cookie de inicio de sesión o no, vamos a hablar de las cookies de inicio de sesión. Con las cookies tú estás diciendo que estás dentro del sistema todavía y vas a seguir usándolo. Se supone que cada cierto tiempo debe de validar las cookies y decir, oye, el usuario ya está inactivo, entonces eso significa que vamos a cortar la sesión. Eso sería lo ideal. Algunas configuraciones de cookie no están de esa forma, y ahí es cuando es más fácil que si te roban la cookie puedan robarte también la sesión, porque no hay un corte en la cual llega, pues si el usuario, no hay una actividad con el usuario cada 10 minutos, 15 minutos, dependiendo de cómo tengan las configuraciones. Te roban la cookie y te roban la sesión como tal. Entonces es importante que veas esta parte, revises cuál es el tiempo en la cual tienes configurado el tema de las cookies para que puedas acortar el tiempo en caso de que sea muy holgado. Y que el MFA, como lo he mencionado, no te salva al 100%, te ayuda bastante, pero no te salva. Lo habíamos mencionado, Mamba 2FA, Sneaky 2FA, y salió otro que no recuerdo cómo se llama, que justamente te roban la sesión, te roban la cookie, no te roban la contraseña, te roban la sesión. Y es más difícil poderlo ubicar porque te está robando la sesión. Pero bueno, entonces para que puedas revisar
estas configuraciones y puedas reforzar esta parte. Y bien, del tema de revisar privilegios periódicamente para evitar escaladas indebidas es justamente estar haciendo auditorías a los usuarios, precisamente para evitar un mal uso. Cada cierto tiempo es típico que haya cambios de puestos, que haya inclusive bajas, que haya altas, y no me gustaría enterarme que en tu organización haya usuarios que ya fueron dados de baja y que todavía existan en el sistema, y peor aún que todavía se estén usando, para que tengas ese hábito, o más bien, si no sabías, hagas una auditoría cada 3 meses, por ejemplo, para que puedas revisar esto y corregirlo, sobre todo mientras se corrige la raíz, porque la raíz es que hay una mala práctica o hay una omisión de proceso para que ocurra este evento, ¿no? El evento de estamos full, no tenemos cómo validar, y resulta que hay 20 usuarios que ya fueron baja que siguen existiendo en el sistema. Entonces practica esto, haz el hábito cada 3 meses, por ejemplo, haz la auditoría, y si encuentras algún hallazgo, ve con todo y cierra esa brecha o esos usuarios que no deberían de estar activos. Y bien, también para la parte de la identidad y la administración del acceso está el Zero Trust. Ya lo he mencionado un poco, pero lo vuelvo a repetir. El Zero Trust es la arquitectura de seguridad cero, en donde no confía en nada ni en nadie. O sea, antes normalmente la filosofía que tenemos es confío en ti hasta que demuestres lo contrario. Bueno, ahora con Zero Trust es al revés, es no confío en ti hasta que demuestres lo contrario. No voy a confiar en nadie hasta que me demuestren que son ustedes los que dicen ser. Entonces, cada solicitud de acceso se verifica continuamente basándose en identidad, contexto y mínimo privilegio. Las recomendaciones es definir el Protect Surface o la protección superficie, donde podamos agregar los datos, aplicaciones, activos y servicios, y también implementar microsegmentación y políticas basadas en el método Keep Link, que en otras palabras es el quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Había mencionado brevemente el tema de la microsegmentación. No solamente es de norte a sur o de sur a norte, hablando de redes, hablando de topología y hablando de, por ejemplo, el switch, el router, después el switch core, después el firewall, o el router, el firewall, después el switch core, como lo quieras poner. Después vienen los switches y luego después vienen las computadoras. Es un ejemplo muy básico de la topología. Bueno, a eso se le llama de norte a sur o de sur a norte, dependiendo el tráfico. Si un usuario quiere navegar a internet, tiene que pasar por todo este flujo que acabo de mencionar, y es de sur a norte. Pero si el servidor contesta al usuario, por ejemplo, si inició sesión y está regresando la sesión exitosa, es de norte a sur. Eso era lo tradicional. Ahorita con la microsegmentación no solamente protegen de norte a sur o de sur a norte, que eso lo hacía el firewall. Ahora la microsegmentación es no solamente te cubro eso, también te va a cubrir de izquierda a derecha o de este a oeste. Lo que pase entre tu comunicación, entre tus de punto A a punto B, tu computadora, el servidor interno, del servidor interno a otro servidor interno, etcétera, etcétera, etcétera. Ese flujo es de este a oeste, o de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. Y lo que hace la microsegmentación es validar que lo que esté fluyendo entre esas comunicaciones sea el correcto. No solamente hablando de una IP, no solamente hablando de un puerto, no solamente hablando de el proceso, ya estamos hablando de microprocesos, ya estamos hablando de cosas, de aplicaciones, inclusive más detalladas. Y entre más granular seas, mejor. Y también si puedes poner horarios para el cual se pueda existir esa comunicación, todavía mejor. Hay algunas plataformas de microsegmentación que puedes decir, el servidor A al servidor B solamente se pueden comunicar en un horario de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana, así tal cual, ¿verdad? Entonces, eso es para el Zero Trust. No confiar en nadie. Hablando de la identidad, justamente te voy a dar acceso solamente cuando me compruebes que eres tú, y solamente te voy a dar acceso en el horario laboral. Puede ser de 9 a 6, puede ser de 8 a 5, puede ser de tal, ¿verdad? Tu organización define los horarios.
Pero luego está también para la seguridad digital la protección de la infraestructura, o sea, la seguridad de red y segmentación. Esto es división de la red en segmentos aislados para limitar el movimiento lateral y proteger zonas críticas. Las buenas prácticas es crear VLANs separadas para desarrollo, pruebas y producción y emplear ACLs o Access List granulares en firewalls de nueva generación. Ahí te va un dato muy interesante. Es importantísimo, sigue siendo importante, siempre fueron unas buenas prácticas, pero siempre va a seguir siendo bueno que tú segmentes la red con VLANs, que tú declares las VLANs y las tengas bien etiquetadas. ¿Por qué? Porque si tú tienes VLANs, que bueno, ya hiciste una buena parte, pero si no la tienes bien etiquetada, no vas a saber a la hora de la administración o de hacer un troubleshoot o alguna validación, no vas a saber qué segmento es hasta que no lo revises en otro lado. Si tú entras al switch, si tú entras al firewall a revisar la VLAN, tú vas a decir, mira, esta VLAN es del piso 5. Excelente, ya sé. En el piso 5 tengo estos servidores. Ya, con ganas. Entonces ya estás refrescando la memoria de una manera muy sencilla para poder hacer lo que tengas que hacer en esa VLAN. Y también declarar las VLANs necesarias. Es importante las VLANs. Y yo había mencionado en una investigación de grupos de ransomware, si mal no recuerdo fue el Ransom Hub, si no me equivoco, hablé que estos cuates o los que hayan sido, estoy tratando de acordar, habían hackeado una organización, ya habían estado dentro, pero todavía no aplicaban el ransomware, todavía no lo activaban. Lo activaron, se detona el EDR, lo bloquea, después ven que hay unas cámaras IP, se trasladan allá, ven que estas cámaras IP están desarrollados en Linux, ejecutan el ransomware, se activa en la cámara, en las cámaras, en el DVR, y del DVR se distribuye a toda la red. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ya ahorita el ransomware service ya está muy sofisticado, inclusive aunque tengas VLANs puede ser que la salte también, pero bueno, suponiendo el caso hipotético que no haya sido así, si esta empresa hubiera tenido segmentado bien la red, es probable, más no es imposible, es probable que no haya podido cruzar ese ransomware y solamente haya afectado a ese segmento. No he hablado mucho de redes, pero yo domino lo suficiente de redes como para poder explicar acerca de los segmentos y de los beneficios. Imagínate que es como si tú estuvieras en una casa y en esa casa tienes 2 cuartos y en esos 2 cuartos tú dices, este es el cuarto principal y ese es el cuarto de visitas. En el cuarto principal ahí yo tengo mi tesoro, ahí yo tengo mis monedas, lo que quieras, algo de valor. En el cuarto de visitas solamente está una tele básica, y está una cama y está, no sé, un ventilador o un clima, no sé, lo que quieras, pero algo básico. Bueno, en tu cuarto principal pues ahí tienes lo de valor, en el de visitas pues no, y tú tienes las puertas, las cierras y pones las llaves en las dos. Eso es, podríamos decir, un buen segmento de red. Si el visitante está en la habitación de visitantes, no va a poder cruzar a la recámara principal porque existe una puerta. No hay forma de poder cruzar allá, al menos que saque un martillo, un mazo y lo rompa. Pero bueno, es otro tema. No va a poder. Pero si tú tienes las puertas abiertas y no tienes llave, pues no tienes un buen segmento de red y van a poder, la persona que está en el cuarto de visitas va a poder ir al cuarto principal sin problemas, sin que nadie lo detenga, porque tú tienes las puertas abiertas. Eso es, en otras palabras traducido, no tener un segmento de red. Está todo revuelto y cualquier persona puede llegar a cualquier lado. Entonces, si eso ocurre en una activación de ransomware, te va a pegar a toda la red. Si la tienes segmentadas, la teoría es que solamente le pegue al segmento en la cual estaba ese ransomware. Pero, como repito, ya hay ransomware muy sofisticados. De hecho, el siguiente grupo vamos a hablar de un grupo de ransomware que acaba de salir a finales de 2024. No les quiero adelantar tanto, pero lo poquito que estaba leyendo están utilizando inteligencia artificial. Me llamó bastante la atención. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver con otros reportes, a ver si dicen lo mismo o no, pero me llamó bastante la atención que están usando eso, si es verdad, que no lo dudo, la verdad, sí lo he visto. Y de esa forma es como le pegaron
a esta empresa que te digo, aterrizando la idea, y debe de haber un buen segmento de red para poder mitigar o bloquear o detener el ataque hasta ese segmento específicamente. Y el tema de ampliar access list, pues simplemente es declarar del servidor A al servidor B solamente va a poderse comunicar por puerto tal. De la computadora A va a poder salir a internet solamente por este puerto y tal. Ahí lo que tú quieras, ¿verdad? También para la seguridad digital debes de considerar la protección de datos y cifrado, que es la aplicación de criptografía simétrica o asimétrica para garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, que es la tríada de seguridad. Una de las recomendaciones es que el cifrado en tránsito puede ser con TLS 1.3 y en reposo con AES 256 gestionado por KMS, y políticas de rotación y revocación de claves. Ya he hablado un poco del tema de la criptografía simétrica y la asimétrica, pero pudieras tener tú un gestor de estas contraseñas públicas y privadas para que pueda administrar este intercambio de llave, ya que el administrar llaves criptográficas es complicado. Existen ya herramientas que te ayudan a esto y puedes usarlo para administrarlo de la forma correcta o más segura. Una de ellas puede ser Key-Vault, por ejemplo, que es el que yo conozco un poco más, pero existen algunos otros en los cuales también sirve para lo mismo. Bien, pasando al siguiente punto, hablando de detección y respuesta, vamos a hablar de la monitorización continua y SIEM. El SIEM o la monitorización continua habla de la recopilación, normalización y correlación de logs y eventos de seguridad para detectar anomalías en tiempo real. Las recomendaciones es definir alertas basadas en indicadores de compromiso y métricas MTTD y MTTR, que el MTTD es la detection, yo me baso por la última letra, que D es de detection y la R es de response. Quiere decir que las métricas, hablando de cuando tú detectas la alerta, cuando recibes la alerta, cuando tú observas la alerta y cuando respondes. Por ejemplo, puede ser que la alerta llegó a las 10:42 p.m. de la noche. Tú la observaste a las 10:50 de la noche, o sea, pasaron 8 minutos. Y tú respondiste la alerta con la mitigación a las 11:30 minutos. Esos son tres métodos distintos. Uno es el detection, el otro es response de responder y la otra es la M de mitigación. O sea, el MTTD, el MTTR y el MTTM, que es la mitigación al final. Esas son las tres métricas que tú puedes utilizar para el tema de las métricas y definir alertas basadas en indicadores de compromiso también. Aunque fíjate que yo me estoy basando en las definiciones, pero ya viéndolo en la vida real, ya en las organizaciones, ya es un poco inútil, por decirlo de alguna forma, perdón el atrevimiento, pero el tema de los indicadores de compromiso hay un debate en la cual, a mi punto de vista muy personal, puedo estar equivocado, tú te darás la última respuesta, pero los indicadores de compromiso para mí ya no son tan útiles como antes. Ya los atacantes saben cómo volver a crear dominios, cómo volver a utilizar IPs diferentes, cómo volver, nada más cambian un poquito el archivo y ya cambió el hash. O sea, ya está muy fácil poder saltar ese control para que no los detectes. Es bien sencillo. De hecho, si lo he mencionado, la pirámide del dolor te habla específicamente de eso. La primera del dolor te dice cuáles son las dolencias que un atacante tiene a la hora que tú vayas a responder o vayas a defender. Ahí te lo dejo al costo. Ya hablé un poquito antes de los capítulos anteriores de la pirámide del dolor. Puedes encontrar más detalles por tu cuenta para no detenerme tanto, pero ahí te va a quitar la venda de los ojos para que me entiendas. Pero también en las recomendaciones en monitorización continua está unificar telemetría de endpoints, red y nube. O sea, ingestar los sistemas, ingestar también los programas de seguridad que te van a servir para hacer una correlación. O sea, por ejemplo, imagínate que tienes un anti-spam
tienes ingestado el anti-spam, tienes un EDR, tienes ingestado el EDR, tienes una plataforma de acceso. Entonces imagínate que llega el anti-spam, detecta un archivo cuarentena, suponiendo que no lo bloquea, le da clic el usuario ingresa las credenciales que le está pidiendo para validar la información, qué sé yo, y después llega la alerta del inicio de sesión, pero llega de otro país. Y así empieza a haber una correlación en la cual primero llega el malware se instala en la máquina, después roba las credenciales y ahí va haciendo la correlación. A eso se refiere con unificar. Únelos, júntalos, mételos en el SIEM para que pueda el SIEM hacer una buena correlación y poder llegar a una conclusión efectiva de alguna detección, de algún comportamiento anómalo de algún atacante. Pero también está la respuesta a incidentes. Esto es un conjunto de procesos organizados para contener, erradicar y recuperar operaciones tras un incidente de seguridad. Las recomendaciones es mantener playbooks actualizados, realizar ejercicios tabletop y simulacros trimestrales. ¿A qué nos estamos refiriendo con el tema de mantener playbooks actualizados? Si tú no lo habías escuchado, lo había mencionado también antes, los playbooks son documentos en los cuales describe el proceso de qué es lo que debes de hacer con n cantidad de alertas o una alerta en específico. Vamos a suponer que quieres hacer un playbook para una alerta de inicio de sesión anómalo. Entonces tú vas a definir el proceso, en el cual vas a definir los responsables, vas a definir hacia quién va a ir dirigido, en este caso puede ser a toda la organización. En el paso 1 podríamos poner recepción de la alerta, paso 2 validación, empiezas a validar, empiezas a agregar esa información en el proceso para que los analistas SOC o para que la gente que esté a cargo de esto pueda tener un manual de qué hacer con esa alerta, a quién escalar, qué validar, qué herramientas, etcétera. Eso es el playbook. Entonces es mantenerlo actualizado, es estar revisando constantemente si hay algún cambio que tengas que agregar o quitar. Y la parte de los ejercicios de tabletop no es otra cosa más que hacer una simulación de ataque. O sea, vas a estar dentro de un war room, vas a estar dentro de alguna sesión o inclusive presencial. Vas a simular, acabamos de recibir un ataque, ¿qué hacemos? Y empieza el debate, empieza a decir, mira, yo soy de sysadmin, yo voy a revisar los servidores. Mira, yo soy de ciberseguridad, yo voy a revisar en dónde se detonó la alerta, o si hubo una detección o no una detección. Entonces ahí cada quien empieza a jugar su rol y empiezan a hacer validaciones, obviamente hipotéticamente, y llegar a una conclusión y de ahí ver tiempos y demás para mejorar. Ese es el tabletop. Y los simulacros trimestrales es estar haciendo constantemente esto para el ejercicio, para tener práctica, y a la hora de que se haga realidad, ojalá que nunca suceda, pero si se hace realidad ya vas a tener ejercitado el músculo y las personas participantes involucradas también. Entonces sí es importante para una respuesta a incidentes tener los playbooks actualizados y hacer ejercicios de tabletop y simulacros trimestrales. Bien, en la parte de resiliencia y continuidad vamos a hablar de la continuidad de negocio y recuperación ante desastres. La definición es que son estrategias y planes para asegurar operaciones críticas ante interrupciones de TI, definiendo RPO, que es en otras palabras Recovery Point Objective, y RTO, que es Recovery Time Objective. Y las recomendaciones son pruebas semestrales de failover y también integrar la BC y la DR, Disaster Recovery y Business Continuity Plan, en el plan de crisis corporativa. No quiero entrar tanto en detalles ahorita, pero debe de haber una buena resiliencia. O sea, ¿qué va a pasar si nosotros recibimos, a lo mejor, no necesariamente un ataque, puede ser que sea algún desastre natural, puede ser que sea alguna manifestación, pueden ser varias cosas, no necesariamente tiene que ser un ataque, pero sí definir los tiempos, definir cuáles son los sistemas críticos, definir cuánto tiempo nos tenemos permitidos estar en producción o cuánto tiempo deberíamos de tener marcado para identificar que eso ya es un incidente crítico, un incidente bajo, etcétera. Y también a quiénes voy a comunicar
el incidente, la información, si solamente alta dirección, solamente algún comité en específico, a los clientes, depende de esto. Pero ahí va definido esos puntos y sobre todo las recomendaciones, pruebas de semestrales de failover, o sea que funcione tu backup. Muchas veces ha pasado que las organizaciones son vulneradas, pudieron haber tenido un buen o un mal sistema de seguridad, pero tuvieron un buen backup, tuvieron una buena resiliencia, entonces despegaron, después se erradicaron y se recuperaron rápido y pudieron continuar con su operación, con su negocio. Hay ocasiones que han sido todo lo contrario. No tenían un buen sistema de backup, no lo validaban, demás, intentaron recuperar después de erradicar y resulta, oh sorpresa, no cargó bien el backup, no funcionó, hubo un error y se perdió toda la información y se tiene que cargar manualmente. Entonces sí es importante que valides cada cierto tiempo las pruebas de failover, y no solamente hablando de bases de datos, también puede ser firewalls, puede ser switches, pueden ser servidores, puede ser tal, no necesariamente. Inclusive plantas de luz también, en caso de que haya. Bien, continuando con el tema de la resiliencia y continuidad, también debe de haber un buen DevSecOps. La definición es que es una cultura y automatización que integran la seguridad en cada fase del ciclo de vida del software, promoviendo el Shift Left. Las recomendaciones es incluir SAST y DAST en pipelines CI y CD, y revisar IAC para detectar configuraciones inseguras. ¿De qué rayos estás hablando, José? Bueno, los escaneos SAST y DAST son escaneos que se hacen al aplicativo y el método. Hablando de SAST, es estático, de static, y DAST es dinámico, de dynamic. ¿Qué quiere decir? Que la aplicación yo la voy a escanear en pausa, por decirlo de alguna forma, detecto ciertas vulnerabilidades, pero también lo voy a probar en uso. O sea, mientras se está usando, se puede hacer este escaneo dinámico para ver si no hay algún otro error. Normalmente los DAST es cuando encuentras más vulnerabilidades jugosas que los SAST, pero puede haber excepciones. Y el tema de los pipelines es que ya esté integrado este escaneo, o si se pudiera default, o si se pudiera automatizado, mejor, la cual el desarrollador genera el pipeline, genera la versión del código que va a compilar para después salir a producción o que vaya a QA, se haga el escaneo para poder detectar, después se corrige en el código, se corrige el código y se vuelve a hacer el ciclo. Y para revisar IAC para detectar configuraciones inseguras. También en la parte del DevSecOps es que revises el IAC precisamente para que pueda haber, más bien reforzar la seguridad y las configuraciones para que exista una mitigación antes de salir a producción. Parte importante de la protección digital también es la formación y concienciación. La definición habla de programas de entretenimiento en phishing, ingeniería social y buenas prácticas para reducir el riesgo humano. Las recomendaciones de simulaciones de phishing mensuales con métricas de click rate y evaluaciones de retención y refuerzo trimestral. Aquí, por ejemplo, lo que nos estamos refiriendo es cuántas veces, por ejemplo, el usuario hizo clic en la campaña de phishing. Hay algunas herramientas que te permiten al momento de hacer la campaña de ver si el usuario abrió el correo, si no lo abrió, si abrió el link o no lo abrió, si le dio clic, si descargó el malware o descargó el cebo, etc. Viene en las métricas. Entonces es importante que hagas estas pruebas cada cierto tiempo, las recomendaciones que se hagan una vez al mes, y también las evaluaciones de retención y refuerzos trimestrales. Cuántos usuarios cayeron, si son los mismos que han caído antes, etcétera, 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 para que puedas tener una buena campaña de concienciación, una buena awareness. Necesitas hacer pruebas para ver qué le duele al usuario y poderlo reforzar. También para la parte de gestión de terceros y cadena de suministro es la identificación y control de riesgos asociados a proveedores y socios externos, incluyendo seguridad y cumplimiento. Las recomendaciones es las cláusulas de seguridad en contratos
y auditorías anuales y lineamientos con NIST SP 800-161. Muchas veces son ignorados los proveedores o las cadenas de suministro, pero debes de tener bien la identificación y el control de riesgos asociados a los proveedores, precisamente porque ha habido casos en los cuales un ataque es perpetrado por un tercero. Como en este caso, lo que acabamos de mencionar al principio con Cetus, fue así, fue a través de un tercero, en la cual vulneraron a la principal. Para ello vas a necesitar unas buenas cláusulas de seguridad en los contratos. O sea, ¿qué es lo que va a pasar si te hackean a ti y me afectan? Te voy a cobrar, me vas a dar una indemnización, ¿qué va a pasar? Identificarlo a nivel contractual. Y los SLA, en caso de que haya algún ataque de tu parte y que haya sido vulnerado, ¿cuál es tu SLA hacia conmigo? Y también, ¿cuál va a ser el método en la cual te vas a comunicar, o si va a ser responsabilidad tuya comunicarme o no? Todo eso debe estar definido en la cláusula de los contratos. Y también el proceso, definir o más bien identificar cuál es el proceso que tiene el proveedor respecto a la seguridad, si hace escaneos, cada cuánto tiempo, si tiene una aplicación, si hace escaneos de SAST, etcétera, para que puedas alinearlo a tus controles. Me refiero a que si tú lo haces, exijas a los proveedores que también lo cumplan o lo hagan. Después, ya en el punto número 7, hablando de tecnologías emergentes actuales y futuros, ahí te van los componentes, o más bien las herramientas que se va a hablar o van a ser los emergentes a corto y a mediano plazo. Una es la IA generativa y ML avanzado, que eso pues ya es actual. La definición es que son modelos de inteligencia artificial capaces de generar contenido sintético, puede ser texto, imágenes o código, y aprender patrones de seguridad a partir de grandes volúmenes de datos para detectar anomalías. Un consejo práctico puede ser emplear IA generativa para simular ataques de phishing y generar datasets de entrenamiento realistas, reforzando los sistemas de detección antes de desplegar en producción. Es importante que identifiques y sobre todo que desarrolles bien las políticas hablando de la IA si vas a usar IA, ya que la IA puede generar fuga de información, puede generar alucinaciones en caso de que tengas que entregarle algún producto o información con IA al cliente, y puede generar también trastornos a la hora de la clasificación de la información y demás. Identifica bien lo que vayas a hacer con la IA y haz una buena política. Al principio, cuando recién salió ChatGPT, por ejemplo, recuerdo vagamente que había salido una noticia en la que Samsung, si mal no recuerdo fue Samsung, había publicado parte del código fuente de un desarrollo que estaban haciendo porque tenían una duda y querían revisar su código. Lo pusieron en ChatGPT le ayudó, pero pues ya se hizo público este código y cualquier otra persona con ciertos prompts podía obtener la información, y así fue, la obtuvo. Y pues hubo una pérdida económica porque era un producto que todavía no salía al mercado, que era fuente confidencial, era algo del producto, de la marca, que hizo que perdiera bastante dinero. Para que lo revises y tomes en cuenta los puntos que vas a necesitar cubrir para usar IA específicamente. También la computación cuántica y criptografía cuántica. La computación cuántica utiliza qubits en superposición, acelerando algoritmos complejos y amenazando cifrados clásicos. La criptografía cuántica desarrolla esquemas resistentes a estas computadoras, como en los estándares NIST. Un consejo práctico es iniciar pilotos de VPN y TLS con algoritmos cuánticos resistentes, tal como ofrece NordVPN en su protocolo NordLynx. Existen algunos algoritmos como el algoritmo de Shor, por ejemplo, que lo estoy aprendiendo un poco, pero si no te vaya a tomar por sorpresa que en un futuro, a corto plazo, me atrevería a decir que la computación cuántica y sobre todo la criptografía cuántica va a cambiar las reglas del juego. Eso ya lo tengo presente y hay que hacer algo al respecto.
¿Qué quiere decir? Que ahorita, por ejemplo, el RSA, que es muy común, la mayoría de las organizaciones, inclusive en todo el mundo lo utilizan, va a quedar obsoleto. También ahí te encargo las criptomonedas. Las criptomonedas, algunas he leído noticias que ya están buscando cómo migrarse para poder ser fuertes ante ataques de criptografía cuántica. Algunas otras criptomonedas no se van a actualizar, no sé qué va a pasar con esas criptomonedas, pero debes de tomar en cuenta que va a cambiar las reglas del juego para que no te tomen por sorpresa. Y también la computación cuántica debe de existir en un futuro también políticas que vayan desarrollados a eso y sobre todo para proteger y para utilizar la computación cuántica y la criptografía cuántica a favor de la organización. También la criptografía homomórfica y cifrado avanzado. Permite procesar datos cifrados sin descifrarlos, manteniendo la privacidad durante el cómputo. Un consejo práctico es integrar FHE en servicios de análisis en la nube para proteger datos sensibles en entornos multitenant, aprovechando esquemas que combinan enclaves seguros y homomorfismos. También la blockchain y DLT, hablando de criptomonedas específicamente. Redes distribuidas que garantizan inmutabilidad y trazabilidad de transacciones. Su rápida innovación abre nuevas superficies de ataque. Un consejo práctico es adoptar auditorías de smart contracts y soluciones de clave segura HSM antes de desplegar cadenas de bloques en producción. Esto yo creo que pudieron haber sido utilizado, o más bien pudieron haberlo utilizado. Cetus, por ejemplo, no lo sé si lo hayan hecho o, no, o lo estén haciendo o no lo hayan hecho, pero pudo haber sido una buena recomendación hacer auditorías smart contracts, ¿verdad? Porque están pegándole mucho a los contratos inteligentes. Ya después hablaremos de qué es un contrato inteligente y cómo se come y demás. También está la tecnología Edge Computing, IoT y redes 5G y 6G, despliegue de procesamiento en el borde de la red y proliferación de dispositivos IoT amplificados por 5G y futuro 6G con mayor ancho de banda y baja latencia. El consejo es segmentar lógicamente dispositivos IoT en VLANs dedicadas y utilizar soluciones MTD, Moving Target Defense, para reducir la exposición de nodos. También la tecnología Digital Twins y simulación segura, que son réplicas virtuales de sistemas físicos usados para pruebas y simulaciones de ciberataques en entornos controlados. También la tecnología Extended Detection and Response, que es XDR, unifica telemetría en endpoints, red, nube y apps para detección correlacionada, SOAR automatizada, flujos de trabajo de respuestas. El consejo práctico es desplegar XDR junto a playbooks de SOAR para reducción del MTTD, que es la Detection, MTTR, que es el Response, y ajustarlos semanalmente según nuevos indicadores de compromiso. También la tecnología Confidential Computing y enclaves seguros, que es una técnica que aísla datos en uso dentro de TEE, que es Trusted Execution Environment, protegiendo procesos críticos incluso en entornos cloud. El consejo es utilizar máquinas virtuales confidenciales en Azure o Google Cloud para procesar datos regulados. Puede ser PI, salud, finanzas, etc., con garantías de hardware. También está la tecnología Deception Technology and Honeypots inteligentes, que son sistemas trampa avanzados que emulan activos reales y utilizan IA para engañar atacantes y recopilar TTPs. El consejo práctico es implementar honeypots dinámicos con integración XDR o SOAR para generar alertas tempranas y enriquecer threat intelligence. Y por último está la tecnología de agentes autónomos de ciberdefensa. Agentes basados en IA capaces de detectar y responder sin intervención humana, acompañados de capas de explainability para auditoría y cumplimiento. El consejo práctico es iniciar pruebas de concepto de Microsoft Copilot for Security Guide Response para medir calidad de recomendaciones y conservar siempre auditorías legibles. Bien, ya por último vamos a hablar acerca de las políticas. Ya hablamos de cuáles son las recomendaciones de seguridad digital y ahora cómo los vamos a aterrizar
en políticas. Y para ello vamos a desmarañar cuáles son los componentes clave del diseño de políticas. Una debe de contener el propósito, que es el por qué existe, objetivos y beneficios esperados. También debe de contener el alcance, sistemas, datos y personal cubiertos. También debe de venir definiciones, que son términos técnicos y acrónimos usados. Debe de venir roles, responsabilidades, quién aprueba, quién implementa, quién revisa y quién audita la política. Debe de venir requisitos, controles obligatorios, por ejemplo MFA, cifrado, segmentación, etc. Debe de venir también procedimientos, que son pasos detallados para la ejecución. Puede ser gestión de incidentes, provisión de accesos, etc. También debe de incluir métricas y sanciones, que son KPIs, SLAs, consecuencias por incumplimiento. Y debe de venir revisión, frecuencia de actualización y responsabilidades. Ahí te van las buenas prácticas y consejos. Alineación con riesgo. Debe estar enfocado la política en los riesgos reales, no en controles genéricos. El lenguaje verificable debe estar en cada requisito en la cual debe de poder medirse. Por ejemplo, todos los usuarios usarán MFA en lugar de se recomienda MFA. O sea, ser detalladamente claro. La modularidad. Dividir políticas generales, gobernanza y específicas, IAM, BCDR, por ejemplo, para facilitar mantenimiento. El enfoque, just in time, simplificar procesos y automatizar donde sea posible. Por ejemplo, plantillas, IAC para despliegue seguro. También la visibilidad ejecutiva debe de reportar métricas clave al Consejo de Seguridad en cada ciclo trimestral. Y también la cultura y refuerzo. Campañas continuas de concienciación y gamificación. Phishing, wargames, etc. La gamificación, por si no lo habías escuchado, es un término que se utiliza para poder incentivar al usuario final que necesita reforzar el conocimiento de seguridad. Vamos a poner que sea un usuario que cae mucho en el phishing y tú ya lo tienes identificado, lo concientizaste, pero sigue cayendo en phishing. Bueno, puedes utilizar la gamificación, que en otras palabras es incentivarlo de alguna forma, a lo mejor con juegos y le das algún bono de regalo, no sé, algo que le ayude a incentivarse y tener la motivación suficiente para mejorar la concienciación. Ahora, en la comparativa de los haceres y no haceres por tipo de política. En la política de IAM, lo que sí debes hacer es definir MFA obligatorio en accesos críticos y revisar privilegios semestralmente. Lo que no debes hacer en la política IAM es no usar contraseñas estáticas largas, evitar cambios forzados frecuentes que generan rechazo. En la política de Zero Trust, lo que sí debes de hacer es segmentar por microsegmentos y aplicar políticas basadas en contexto. Lo que no debes de hacer es no implementar Perimétrico Plus. Evita confiar en zonas internas seguras sin verificación continua. En la política BC, en la política de R, que es Business Continuity y Disaster Recovery, lo que sí debes de hacer es definir RPO y RTO claros y probar semestralmente. Lo que no debes de hacer es no dejar planes en papel, evitando simulacros esporádicos o sin registro de resultados. En la política de cifrado, lo que sí debes de hacer es gestionar llaves con KMS centralizado y rotación automatizada. Lo que no debes de hacer es no descuidar cifrado en tránsito, evita protocolos obsoletos. Es lo que no debes de hacer. En la política del CIEM, lo que sí puedes hacer es crear playbooks especializados por escenario y ensayar con tabletop. Lo que no debes de hacer es no saturar de alertas sin priorización, evita alert fatigue o fatiga de alerta en los analistas. O sea, tantos falsos positivos en la cual ya se desgastó el analista por tantos alertas sin sentido y cuando llega la alerta que necesitamos revisar, se pierde. En la política de TPRM, lo que sí podemos hacer es incluir cláusulas de seguridad en contratos y auditorías anuales. Lo que no es no delegar completamente la revisión de terceros. Evita evaluaciones superficiales.
Ya por último, en la política de emergentes, lo que sí debes de hacer es pilotos de criptografía cuántica y homomórfica en entornos controlados. Lo que no es no posponer la adopción hasta cuando sea obligatorio, evita quedar fuera de curva ante amenazas. También lo que debes de hacer en la política, en la parte de análisis de riesgos y la alineación de objetivos, debes evaluar amenazas, vulnerabilidades y valor de los activos para priorizar controles y fijar los objetivos de la política según el apetito de riesgo de la organización. Cuando vayas a definir el propósito y el alcance, debes establecer claramente por qué se crea la política y a qué sistemas, datos y usuarios que aplicará, garantizando cobertura y evitando solapamientos. Cuando vayas a hacer una investigación en benchmarking, respecto a los requisitos regulatorios, con marco de referencia como ISO 27001, NIST, CSF, y prácticas del sector para fundamentar el contenido de las políticas. Cuando vayas a hacer la redacción del borrado de la política, debes eliminar el documento con secciones de definiciones, roles y responsabilidades, procedimientos, métricas y sanciones usando lenguaje claro y verificable. Cuando vayas a realizar la revisión con stakeholders, valida el borrador con todas las áreas implicadas, TI, legal, operaciones, RRHH, por ejemplo, para asegurar viabilidad, alineamiento y detectar omisiones. En la fase o en el proceso de aprobación y formalización ejecutiva, debes de presentar la versión final ante el Comité de Seguridad o C-Levels para obtener resultados. Formal, firma y autorización de difusión. En la comunicación y gestión del cambio, debes de difundir la política aprobada mediante intranet, correo, formación y quizzes de comprensión acompañada de un plan de change management, que es la divulgación de la política. También en la parte de la implementación y aplicación práctica, debes de integrar controles en procesos y tecnologías, apoyándose en automatizaciones y procedimientos operativos estándar. Cuando se esté haciendo el monitoreo y auditoría de métricas, debes de supervisar el cumplimiento a través de KPIs, MTTD, que es Detection, MTTR, que es Response, porcentaje de MFA, incidencias, etc., auditorías internas, externas y reporting periódico al Comité de Seguridad. Y también en la revisión, actualización y retiro, cada 6 o 12 meses o tras un incidente o cambio normativo, revisar y ajustar la política, retirar o reemplazar versiones obsoletas documentando el proceso. Ahora, ahí te va la nomenclatura que debemos de seguir, o es una recomendación, no es un deber, es una recomendación. El formato general puede ser las primeras letras de policy o pol, guión medio, después el dominio, hacia cuál va a ser el objetivo, guión medio, después el tipo, guión medio, después la versión. Ahí te va. El pol puede ser prefijo que indica policy. El dominio es la área principal, si es de riesgo, si es de gestión de acceso, si es de datos, si es de desarrollo, si es etcétera, etcétera, etcétera. Y el tipo, que es la subcategoría, por ejemplo, access, encrypt, network, incident, aware, etcétera. Y la versión, pues es el número semántico de la versión 1.0, 1.1, etc. Un ejemplo puede ser pol-IAM, -access, versión 1.0, que lo que está diciendo pol, que es de política. IAM es el dominio, que es la gestión de identidades. El access es la subcategoría, que es de acceso, y la versión 1. Ahí lo que está diciendo que es una política de acceso de la gestión de identidades. Otro ejemplo puede ser pol-net, -segment, versión 1.2, etc. La buena práctica dice que debemos mantener todas las letras en mayúsculas y separar con guiones para evitar confusiones. Incluir la fecha de aprobación en el control de versiones interno y no usar espacios ni caracteres especiales distintos de guiones y puntos. Seguir reglas similares a las de Active Directory o grupos de Microsoft 365 para consistencia. Ahora ahí te van las políticas recomendadas y su desglose. Ahora, para la política de gestión de riesgos, la nomenclatura ejemplo puede ser POL,
Risk-Management, versión 1.0. Para la gestión de activos, Pol-Data-Asset, versión 1.0. Para control de acceso, puede ser Pol-IAM-Access, versión 1.0. Para Zero Trust, puede ser Pol-Net, Zero Trust, versión 1.0. Para la de seguridad de red y segmentación, puede ser Pol-Net, Segment, versión 1.0. Para el cifrado y protección de datos, puede ser Pol-Data, Encrypt, versión 1.0. Y así nos vamos con cada uno. Ya espero que me vayas siguiendo cómo hacer la nomenclatura. En todas viene las primeras 3 letras de policy, después el dominio, no lo olvides, y después la subcategoría, y el último, la versión actual. Ahora, para la política de Pool Risk Management versión 1.0, ahí se establece el proceso para identificar, analizar, evaluar y tratar riesgos según metodología alineado al apetito de riesgo. Los componentes claves, el alcance, roles, metodología, registro de riesgos, informes periódicos. El hacer es revisar el registro tras cada incidente, actualizar el apetito de riesgo anualmente, y lo que no debes de hacer es no basarse solo en análisis cualitativos y no postergar la reevaluación tras cambios tecnológicos. Bien, esto es para la política de riesgos. Recordemos que primero hablamos de la seguridad digital y después hablamos de cómo implementar la política. Entonces, para empezar, podemos implementar la política de riesgos. Pero también podemos implementar la política de Data Asset, que define inventario y clasificación de activos de información, incluyendo propiedad, criticidad y criterios de protección. Lo que sí debemos hacer es mantener inventario automatizado, clasificar datos según sensibilidad, y lo que no debemos hacer en esta política es no usar categorías genéricas, confidencial, sin criterios, etc., y no dejar activos sin asignar dueño. Para la política de IAM Access, controla la creación, modificación y revocación de identidades y acceso con MFA obligatorio y principio de mínimos privilegios. Los componentes de lo que sí debemos de hacer en la política es forzar MFA en accesos críticos, revisar permisos semestralmente, y lo que no debemos de hacer es no emplear contraseñas estáticas sin expiración y no delegar accesos sin registro. Para la política de PoolNet Zero Trust, aplica nunca confiar, siempre verificar en cada petición de red con microsegmentación y autenticación context aware. Lo que sí debemos de hacer es segmentar en microsegmentos mínimos, ajustar políticas dinámicamente en SIEM, UEBA, y lo que no debemos de hacer es no confiar en perímetros internos sin verificación y no usar VPN monolítica sin ZTNA. Para la política de Net Segment, especifica criterios para VLANs, firewalls y ACLs o Access List que aíslan entornos dev, test, prod y limitan movimiento lateral. Lo que sí debemos de hacer en la política es documentar cada cambio de regla, testear segmentación antes de desplegar, y lo que no debemos de hacer es no usar reglas any y no omitir revisiones de seguridad tras cambios. Lo más común, any, no any. En la política de Data Encrypt, obliga cifrado en tránsito TLS 1.3 y en reposo AES 256, como lo mencionamos, con gestión centralizada de llaves. Lo que sí debemos de agregar es el automatizar rotación de llaves, usar certificados por CA interna externa, y lo que no debemos de hacer es no descuidar cifrado de backup, sino implementar algoritmos obsoletos. En la política de Ops SIEM, recolectar y correlacionar logs de red, endpoints y nube para generar alertas en base a IOCs y métricas MTTD y MTTR. Lo que debemos de hacer es priorizar alertas críticas, revisar reglas trimestrales, y lo que no es no generar ruido excesivo y no ignorar logs de aplicaciones cloud. En la política de IR Incident, describe el ciclo IR, detección, contención, erradicación y recuperación, con playbooks y SLAs específicos. Lo que debemos de hacer es ensayar simulacros trimestrales, mantener playbooks actualizados y no dejar playbooks sin prueba y no posponer revisiones post-incidente.
En la política BCDR versión 1, que es planifica RTO y RPO, backups y failover para mantener operaciones críticas ante interrupciones. Los componentes son probar failover cada 6 meses, documentar resultados de cada prueba, y lo que no es no dejar en papel el plan y no obviar la recuperación de datos cloud. En la política DevSecOps, integra SAST-DAST en CI/CD, revisiones de IAC y controles automatizados Shift-Left. Los componentes: pipelines seguros, gate de calidad, revisiones de dependencias. Lo que debemos de hacer es incluir escaneo de dependencias al build, bloquear merge con vulnerabilidades críticas y don'ts. Lo que no debemos de hacer es no relegar seguridad a QA y no saltarse revisiones de infraestructura como código. En la política de Home Awareness, programa continuo de formación de phishing, ingeniería social y buenas prácticas con simulaciones y métricas de retención. Los componentes es calendario formativo, simulacros, quizzes, informes. Lo que debemos de hacer es realizar phishing simulado mensualmente, medir tasa de clics y retención. Lo que no es no hacer información anual aislada y no medir solo asistencia. Y por último, en la política EMG Tech, aborda uso y evaluación de tecnologías emergentes, IA generativa o cuántica, homomórficas, blockchain, etc. Componentes, criterios de piloto, métricas de madurez, plan de adopción o deprecación. Lo que debemos de hacer es ejecutar POCs en entornos controlados, documentar lecciones aprendidas, y lo que no es no posponer hasta cuando sea obligatorio y no omitir evaluación de riesgos específicos. Muy bien, entonces, para recapitular, recordemos que primero definimos la gobernanza y liderazgo, identidad de acceso, protección de la infraestructura, detección y respuesta, resiliencia continua y continuidad, personas y procesos, tecnologías emergentes y componentes clave, para que puedas diseñar, generar, hacer estrategias de seguridad digital y cómo aterrizarlo en políticas para el uso interno de tu organización. Espero de corazón que te haya funcionado, te haya servido esta información y sobre todo que puedas desarrollar, puedas crecer con este conocimiento que acabas de recibir. Antes de irme va la frase de este capítulo que dice: si crees que la tecnología puede resolver tus problemas de seguridad, entonces no comprendes los problemas ni la tecnología. Esto fue dicho por Bruce Schneier. El siguiente capítulo vamos a hablar del rol del liderazgo en la gobernanza de seguridad. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Comparte en tus redes sociales, comparte con tus colegas y nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengas un excelente día, tarde y noche. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de este episodio, amigos y amigas de Blue Team sin morir en el intento. Espero que hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros y que hayas aprendido de él. Si les gustó el contenido, compartan este episodio con sus amigos y colegas en las plataformas de escucha favoritos, y si no les gustó el capítulo, como quiera, compártenla, jajajaja. Su apoyo es la mejor forma de poder ayudar y enseñar a más personas deseosas de aprender. Además, no olviden dejar una calificación de 5 estrellas en sus plataformas de escucha favoritas. Cada valoración cuenta para que más personas se sumen a este movimiento. Pueden conectarse conmigo y a través de nuestros canales oficiales que dejaremos en la descripción del episodio. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y nos escuchamos en el próximo capítulo. En la esquina oscura, la privacidad en guerra pura, espejismos de datos en cada frontera.